Bueno, vamos a ir saludándonos para hacer un poquito de tiempo. Hola Paraná, ¿cómo les va? Muy Bárbaro. bien, Bueno, Frío, mucho frío. con Ah, frito nomás, sí, sí. terrible. Se vino el frío para la zona litoral. Vamos a tener que hacerle el aguante nomás. Está No queda recién otra. empezando, sí, no queda otra. o hacemos Bueno, ajá, ¿cómo? o hacemos torta frita para combatirlo. Ah, bueno, pasen torta frita, estaría buenísimo. Nosotros las Eh, hacemos ustedes. ¿Cómo? Nosotros las hacemos, ustedes vienen. Ah, dale, dale, doy la clase desde allá, qué bueno. Che, bueno, vamos a saludar a Resistencia, que también los veo ahí, activos. ¿Qué tal el día por allá? ¿Frío también? Y hoy recién dejó de llover, no tan frío, pero está pronosticado para mañana 5 grados, así que para nosotros no ¡Apa! es habitual esa temperatura. 5 grados es muy bajo. Nosotros estamos teniendo 10 grados ahora acá y está pronosticado que descienda, no sé cuánto, pero va a estar más frío para la noche. Acá estamos, digamos, con entre 10 y 9 grados y está el viento bastante frío, viento sur ahí. Sí, acá estamos Entonces, tratando de que deje de llover, porque la promedia anual de lluvia ya la tuvimos en lo que va de fines del mes pasado y principio de este mes. oh, mirá, no sabía que había llovido tanto por allá. Claro, es mucha lluvia, Sí, ustedes no sí, están, no tienen tanta. estamos Bueno, verdes. sí, sí, van a reverdecer todo ahí. Bueno, Eh, veo que hay movimiento en San Francisco también. Buenas tardes, San Francisco, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Frío por allá también? Bien, mucho frío. Profe, le Ajá. avisamos que nosotros 15 y 30 tenemos que cortar porque hay otra videoconferencia ¿A qué hora? a las 15 y 30. Bueno, vamos a tratar entonces de empezar ahora y cortamos todo a las 15:30. Bueno, listo. Saludo allá a Reconquista. ¿Hay alguien? No veo, está como muy oscuro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan en Sí, acá está el tiempo también También, también, lluvioso y frío. bien, bien, bueno. Acá está, hoy llovió un poco, pero no tanto. Estaba anunciado lluvia martes, miércoles, pero ya dicen que para mañana mejora. Fue una lluvia leve nada más en la madrugada. Y ahora está nublado, pero es más el frío que la lluvia. Así que bueno, parece que el mal tiempo general, dijo un periodista por ahí. Em, Uy, se fueron todos. Córdoba no hay nadie en el aula y Avellaneda que estaba se fue. Bueno, yo empiezo la clase, así podemos terminar a las 15:30 lo mejor que podamos, gente. Ayer habíamos quedado habíamos estado viendo lo que eran las estrategias, o sea, los objetivos estratégicos normalmente implican que uno tome acciones en las organizaciones y estas acciones normalmente cuando responden a objetivos estratégicos se las llama o se las denomina estrategias y que pueden ser estrategias puntuales, estrategias temporales, estrategias que marcan un comportamiento organizacional, ¿sí? Habíamos visto estrategia como plan, como pauta, como perspectiva, como comportamiento. Bueno, en realidad lo que hace es que si estos objetivos estratégicos adquieren la importancia que tienen, digamos, dentro de la organización y son difundidos suficientemente a toda la organización se pone en pos de estos objetivos y por lo tanto va a funcionar, digamos, en consonancia para que todas sus acciones, digamos, vayan llevando
al logro de los objetivos estratégicos, que luego, por supuesto, el conjunto de objetivos estratégicos nos lleva a cumplir la meta y el objetivo general, que obviamente está, como dijimos ayer, en consonancia con la misión de la organización y la visión de la organización. Misión y visión siempre un poco idealizadas en el sentido de aspiración, que la organización aspira a lo máximo en este ámbito de desarrollo, en este campo de desarrollo. O sea, aspiramos a formar los mejores profesionales, aspiramos a tener los mejores docentes, aspiramos a tener la mejor administración, con la mejor calidad, aspiramos a tener los mejores investigadores, aspiramos a tener muchos proyectos de investigación, de extensión, etcétera. Siempre, obviamente, la misión y la visión van a apuntar a la máxima posibilidad en cualquiera de estas estrategias que estemos, digamos, mencionando para nuestra organización. Pero las estrategias, digamos, no se hacen solas, no solo porque ponga en un papel lo que quiero alcanzar, cómo lo quiero alcanzar, cuáles son los principales objetivos de estrategia y por lo tanto los planes de acción que estos objetivos estratégicos van a implicar, las cosas van a salir solas. Necesito de estrategas, ¿sí? De gente que sea capaz de llevar adelante estas estrategias, ¿sí? Y fundamentalmente necesito de gente que sea capaz de autoevaluarse, ¿sí? Para ver si puede, digamos, si está yendo en ese camino pautado por estas estrategias para seguir adelante, ¿sí? Bueno, según modelos de Bourgault y Brodwin, el estratega como actor racional es el modelo capta la esencia de la descripción, ¿sí? El modelo, el planteo de las estrategias, pero es el estratega aquel que tiene el poder y el acceso a la información para poder emprender acciones, ¿sí? Y decir si esas acciones nos llevan, digamos, hacia ese objetivo, hacia ese planteo. Entonces, la acción del estratega lo que hace es guiar los actos, las acciones de la organización, digamos, hacia esos objetivos estratégicos. Bueno, si el estratega es un arquitecto, es aquel que va a trabajar el modelo, va a lograr, digamos, como arquitecto, va a construir, digamos, los procesos que lleven a la organización a poner en práctica, ¿sí?, las recomendaciones que él hace para que se puedan seguir las pautas de los objetivos. O sea, no solamente define qué hacer, sino que además es parte de la organización. Obviamente, esto es fundamental. En un tiempo había, digamos, una gran tendencia a que en muchos proyectos organizacionales siempre se llamara a algún especialista externo, ¿no? Como creyendo que siempre el de afuera tiene una mayor capacidad para dirigirnos o para hacernos mover hacia un objetivo que el de adentro. Probablemente tiene, digamos, algunas cuestiones que pueden ser ciertas en determinados casos y en determinadas situaciones, en algún aspecto fundamental, que puede tener que ver si tenemos los conocimientos dentro de la organización para trabajar en una determinada línea de acción, ¿sí? Y entonces, si no los tenemos, necesitamos a alguien de afuera que nos apuntale, ¿sí? Por ahí, cuando, digamos, hay microclimas complejos, complicados, en el sentido de que si uno busca a un estratega o a un líder en esta organización
que está un poco dividida, siempre va, digamos, provocando alguna diferencia en vez de provocar la conjunción, la unión. Entonces ahí puede ser que alguien de afuera ayude, digamos, a poner en consonancia las voluntades, ¿sí? Por ahí. Pero no siempre es así, sobre todo creo que hay que creer en la propia organización, y vamos a ver que hoy, no sé si llegamos, pero sí seguramente en la próxima clase, que no va a ser mañana, va a ser el martes que viene. Mañana no tenemos clases de planeamiento y administración de organizaciones universitarias porque hay otras actividades, ya lo dejo como aviso. Sino que, digamos, vamos a ver en este aspecto que tenemos las organizaciones una característica que tiene que ser tenida en cuenta cuando se toman decisiones, y que esta característica es la cultura organizacional, el clima organizacional. Y ya vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de una cultura organizacional. Hay un modo de comportamiento, hay un modo de comunicación, hay un modo de hacer que muchas veces cuesta, digamos, cuando, digamos, viene alguien y no reconoce ese modo de hacer, ese modo de comunicación, ese modo de trabajo como algo válido o como algo conocido para poder desde allí plantear, digamos, las acciones siguientes, ¿no? Entonces, esto hay que... ¿Sí? ¿Quién? De Resistencia. No, la consulta es sobre esto. ¿Aplicaría como ejemplo la implementación de las normas ISO dentro de lo que es el ámbito de las empresas o de la facultad? Bueno, bien, sí, aplica en general justamente para las normas ISO. Bueno, acá hay dos cuestiones. ¿Cómo es tu nombre? Darío. Acá hay dos cuestiones en estos temas, ¿no? Tenés por un lado qué tipo de aplicación querés hacer, ¿sí? De las normas ISO. Si vos querés una certificación, entre comillas, una certificación, tenés que llamar siempre a un experto externo, porque siempre el que te certifica es un externo. No me voy a meter en el tema que yo creo que tiene un sesgo económico esta particularidad, ¿no? O sea, la certificación de normas de calidad de cualquier tipo en las organizaciones siempre necesita del externo, y este externo hay que pagarlo, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, es un poco así. De todas maneras, en relación a estos externos que van a aplicar normas de calidad en las organizaciones, una de las cuestiones que siempre tiene que tener en cuenta es la cultura organizacional, para saber qué posibilidades tiene de cambiar y cómo cambiarlo, ¿sí? Cuando hay algo que hay que cambiar, digamos, el experto tiene que ser lo suficientemente flexible y capaz de reconocer, digamos, la organización en sí misma como un ámbito que tiene una forma propia de vida, una forma propia de comunicarse y de trabajar, que debe conocerla, que es lo que se llama cultura organizacional. Por otra parte, el otro aspecto que tiene esto de las normas ISO o las normas de calidad en distintos sentidos, en distintas organizaciones, es la cuestión de cómo se adoptan, cómo se internalizan en las organizaciones. Si bien creo que es una cuestión desde arriba, o sea, alguien tiene que decir arriba, bueno, vamos a certificar esta norma ISO por esta razón, sea productiva, sea por trabajo, por lo que sea, ¿sí? Lo primero que tiene que buscar es cómo va a hacer bajar esta determinación, esta acción, este objetivo estratégico de aplicar normas ISO en un determinado sector y por alguna razón, para que esto se internalice en la organización.
Ningún sistema de calidad funciona si los que trabajan dentro de ese sistema no están totalmente convencidos que ese es el modo de trabajar, ¿sí? Entonces, en este sentido, este otro aspecto, digamos, estos proyectos tienen que tener, digamos, el trabajo interno y la adopción interna de la calidad, ¿sí? No sé si respondo a tu pregunta, pero me parece que tiene estas dos cuestiones. Necesitas el tercero, el de afuera, porque necesitas una certificación de una organización y viene la inspección, el modo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, necesitas a la organización con su cultura totalmente dispuesta, digamos, a adoptar estas políticas. Sí, yo lo tomaba desde el punto de vista que es para la mejora de un proceso, supuestamente. Uno pide una certificación de calidad como para mejorar un proceso para lo que sea, porque puede ser no solo algo productivo, sino que puede ser un proceso administrativo que necesita mejorar su eficiencia. Por ejemplo, acá en la provincia se agregó lo que es en el ámbito de la administración pública provincial, se instauró el gabinete psicológico, que antes no había, que es un gabinete que vienen psicólogos externos para cuando tienen problemáticas internas entre los agentes, que pueden ser diferencias o algo, lo tratan en un gabinete psicológico con psicólogos externos para ayudar a mejorar la calidad del trabajo. Claro, esos son ejemplos claros de que las organizaciones necesitan a alguien externo, digamos, para poder mantener, digamos, los métodos de trabajo, para poder mejorar. En general, no hay expertos ISO, en normas ISO en las organizaciones, entonces siempre necesitas al experto externo, y obviamente la adopción es como una cuestión también que tiene que ir desde abajo hacia arriba. Hay una determinación desde arriba hacia abajo, pero también una definición, una adopción desde abajo o de todos los sectores que están involucrados en este tipo de procesos para que se puedan mejorar. Y sobre todo, no solo para mejorar instantáneamente una vez, sino para mantener la mejora y que esa mejora del proceso sea siempre una mejora continua, que es lo que plantean las normas de calidad, ¿sí? Bueno, esto está. Bueno, obviamente el estratega se transforma en un coordinador que asegura las metas y estrategias que sean alcanzadas con el compromiso de todos los que participan, y este modelo ofrece la posibilidad de que el estratega no se limita a una sola persona, esto es interesante, sino que justamente disminuye, si fuese una sola persona, disminuiría la exactitud y los límites de lo que es conocer el modelo racional. O sea, cuantas más personas haya involucradas en un proceso, digamos, de un objetivo estratégico, evidentemente más personas van a conocer a dónde se quiere llegar y más personas van a estar atentas, ¿sí? Entonces, la coordinación de este tipo de procesos puede estar también distribuida o puede estar, digamos, en varias personas y no en un único estratega. Esto vale, digamos, para que nosotros estamos viendo que tiene que haber alguien, pero ese alguien no tiene a lo mejor que ser una sola persona. Por eso, generalmente, en los comités de calidad y eso de las organizaciones, siempre se forman comités o organismos en donde participan varios sectores de la organización. Bueno, como entrenador, esto obviamente es el que enseña, digamos, el estratega también es el que, al conocer la finalidad y el cómo, digamos, y sobre todo este tema de
de tomar, de conocer la cultura de la organización, entonces puede hacer uso de estos instrumentos culturales de la organización para poder enseñar cómo lograr, digamos, o entrenar a la organización para lograr los objetivos, ¿sí? Bueno, acá está mencionada lo que es la cultura organizacional y es el conjunto de valores, creencias y formas de pensar que es compartido por todos los miembros de la organización, ¿sí? Y esto, digamos, tiene que ser parte, por eso el entrenador y el estratega tiene que ser parte de la organización para poder mejorar los vínculos, ¿sí? Y acelerar estos procesos de adopción cuando lo que se quiere, la estrategia que se quiere trabajar es nueva, ¿no? No hablamos de objetivos estratégicos que son repetitivos. Si estamos hablando de objetivos estratégicos repetitivos, la organización ya sabe cómo trabajar y cómo hacer, digamos, cómo llevar adelante este trabajo. Obviamente el estratega también tiene que ser juez y parte, digamos, en el sentido de poder dirigir al grupo de personas que trabaja, digamos, dentro de una determinada, dentro de un determinado proceso, ¿sí? Tratando de apoyar la metodología que se haya adoptado, ¿sí? Y para poder hacer planes y cambios en esos planes para seguir adelante, ¿sí? También obviamente puede ser que altere la organización o la estructura de la organización en determinados casos o, como decíamos recién con Darío, cuando por ejemplo se quiere cambiar un método de trabajo y lo que se hace es hacer un estudio en particular. Obviamente la estrategia va a tener esta cuestión de producir cambios en forma ordenada en las organizaciones para llevar adelante estas mejoras. Bueno, Henry Mintzberg, que es alguien que deberían haber visto en teoría de las organizaciones, es un hombre que ha escrito varios libros, identificó 3 modelos conceptuales. El modelo empresarial, dominado obviamente por la búsqueda activa de oportunidades de negocios, para perseguir la meta de crecimiento y sobre todo para dar saltos digamos, a poder sortear los cambios o la incertidumbre en el sentido de poder estar mejor parados para el futuro, ¿sí? Entonces, este es un modelo empresarial que, digamos, en las organizaciones como la nuestra, por suerte creo que hemos tomado algunos aspectos del modelo empresarial que nos benefician, ¿sí? En el sentido de esto de ser prospectivos, digamos, por ejemplo, en las organizaciones, en las universidades, se hace la prospectiva de investigación, es decir, en dónde estamos y para dónde deberíamos estar yendo y qué nuevos temas están y no los tenemos o están incipientes y debemos fortalecerlos, ¿sí? Para poder seguir estando en el avance de la ciencia. Digamos, qué cosas tenemos que hacer, supónganse, para captar mayor cantidad de alumnos, en el sentido de decir, bueno, paso a una modalidad de dictado que sea bimodal o parte y parte, etcétera, para hacer que los alumnos no viajen tanto. O sea, este modelo empresarial, digamos, que está siempre persiguiendo nuevas oportunidades para poder estar siempre, digamos, en buena posición económica, financiera y en el mercado, en algo, digamos, podemos tomar algunas medidas que a nosotros también nos ayudan a estar al frente de determinadas acciones que tienen que ver con las misiones, las 3 misiones fundamentales de la universidad. El modelo de la planificación, que es un modelo que ciertamente es nuestro, digamos que es el que
el que se basa en el análisis de las situaciones propias, digamos, o sea, aquel modelo que se trabaja en función del análisis de lo anterior, generalmente un análisis estadístico, cómo estuvimos, qué nos pasó, digamos, cómo está hoy y qué cambios hay en el entorno para saber hacia dónde ir, ¿no? O sea, para hacer distintas propuestas, o sea, algo que es mucho más el modelo de la planificación, evidentemente, no es el modelo de la oportunidad, es totalmente opuesto al modelo de la oportunidad porque tiene otros ritmos, ¿no? El modelo de la oportunidad, que es el modelo empresarial, es encontrar este nicho y apostarlo todo ahí, ¿sí? O apostar gran parte del trabajo de la empresa en esta nueva línea. El modelo de la planificación es un modelo más cerebral, en donde lo que hace la organización es pensar primero, digamos, es buscar antecedentes, es buscar fundamentos, buscar, digamos, datos y luego decir, bueno, hacia dónde tenemos que ir. En las organizaciones universitarias, en las universidades en general, se está trabajando mucho con el plan de desarrollo institucional o otro tipo de nombres que le han dado al planeamiento, ¿sí? Y bueno, se habla de prospectiva o trabajos para cuando empezó la década del 2010, obviamente para la siguiente década, 2011-2020, y después hubo, en el caso de la Universidad Nacional del Litoral, ¿sí? Algunas reflexiones, digamos, para los 3 años en VIS, cada 3 años, ir, digamos, tomando estos periodos para ver desde qué cosas se habían logrado en vistas al 2020, a objetivos puestos para el 2020. Bueno, y el modelo adaptativo, donde el poder se divide entre los componentes de la organización, las metas son indefinidas y la organización reacciona ante los problemas existentes en lugar de buscar nuevas oportunidades. Claramente me parece que no estamos nosotros en un modelo adaptativo, sí adaptamos las estrategias, pero el modelo de la universidad es el de la planificación por tratarse de lo que se trata, ¿no? De la educación, un cambio, si pensamos en cualquiera de estos aspectos, una cosa es el cambio que pensamos de lo que nosotros trabajamos y un cambio en un modo de trabajo, en un sistema de información para nuestro trabajo, puede tener un periodo corto, digamos, de adaptación, pero si pensamos en los cambios de nuestras misiones fundamentales, un cambio en nuestro modo de hacer la educación a nivel universitario en el grado, obviamente se va a reflejar recién unos cuantos años después, ¿sí? Esto de, supongamos que fuese la meta aumentar el número de egresados y por lo tanto hago cambios en el primero, segundo, tercer año, ¿sí? Esto lo voy a ver recién cuando estas cohortes que empiezan a funcionar bajo estas premisas, llegan al último año y se reciben y ahí puedo medir. Entonces, claramente el modelo nuestro es el modelo adaptativo. Entonces, las estrategias deben contemplar la combinatoria de todas las variables posibles alineadas al objetivo de la organización. Obviamente no se deben descartar variables en el armado de una estrategia, ¿sí? A menos que haya una razón para hacerlo, ¿sí? O que la estrategia sea muy compleja y la cantidad de variables sea tan grande que sea incontrolable, entonces se produce un proceso de simplificación tratando de despejar estrategias más pequeñas o más simples, ¿sí? Para poder alcanzar el objetivo mayor.
Entonces, cada organización debe tener una estrategia que se encuentre alineada con su objetivo general, porque es el camino para poder alcanzarlo. Esto ya lo dijimos varias veces. Las estrategias responden a objetivos estratégicos que responden a un objetivo general que responde a la misión y a la visión organizacional. Esto, digamos, en todo momento debe ser tenido en cuenta porque si no, obviamente, las estrategias empiezan a irse o los planes de acción se pueden ir para cualquier otro lado. Entonces, para adoptar o para hacer que estas estrategias sean efectivas, la organización debe contar con aquellos estrategas adecuados. Cuando decimos estratega, decimos aquellas personas involucradas de la organización que pueden participar y por su conocimiento tienen la capacidad de llevar adelante un determinado conjunto de acciones para cumplir con estas estrategias, ¿sí? En todos sus profesionales, ya que el proceso de pensamiento estratégico es una combinación de procesos mentales, de procesos creativos, derivados tanto de la inteligencia como de la perspicacia y la oportunidad, digamos. Hay un conjunto de cuestiones, digamos, de gente que esté atenta a lo que se está realizando. Y es importante contar con los equipos de trabajo capacitados y proactivos para producir esto de la sinergia de conocimientos y experiencia. Bueno, el planeamiento estratégico entonces es una función fundamental que propone ciertos pasos para llevar a cabo un conjunto de actividades y es un caso especial de toma de decisiones. O sea, la planificación estratégica o el planeamiento estratégico es ponerle acciones y tiempos a lo que definen los objetivos estratégicos y a esas acciones que van a ser las acciones rectoras para poder tomar un objetivo. O para poder alcanzar un objetivo, ¿sí? Entonces, el planeamiento estratégico es esto de poner en acción, en plan, en programa, las acciones estratégicas que nos permiten alcanzar los objetivos. Como síntesis, la estrategia deberá poder sufrir modificaciones tácticas a lo largo de su ciclo de vida. Esto siempre dijimos que digamos, dependiendo de cuál es el objetivo y la temática y el aspecto, estas modificaciones son necesarias, una modificación táctica que permite que la da que una de las acciones del planeamiento es el control. Entonces, las modificaciones tácticas van a estar en función de las acciones de control que se toman para saber si estamos yendo por el camino planificado, si nos desviamos, en qué medida nos desviamos y hacia dónde tenemos que ir para seguir tratando de alcanzar nuestro objetivo. Cada organización, dice, se va a relacionar con muchas variables internas y externas, obviamente, y estas variables, si son variables, no se quedan quietas, ¿sí? Entonces tenemos que seguir mirando esto para saber cuáles son las fluctuaciones de estas variables y si estas fluctuaciones afectan nuestro compromiso, nuestro plan, ¿sí? Obviamente puede haber muchas cosas que hagan que una estrategia cambie de ritmo, de tónica, de lugar, de pasos, ¿no? Si una estrategia es rígida, seguramente fracasará en el corto plazo, ¿sí? Yo no lo diría tan taxativamente, una estrategia rígida tiene más posibilidades de fracaso que una estrategia que está pensada con determinadas flexibilidades, con determinadas capacidades de cambios dentro de la misma estrategia y del conjunto de los que están involucrados. Y tener un proceso adecuado de toma de decisiones estratégica es el que sirve para corregir el rumbo, obviamente, de las organizaciones, que es lo mismo que estamos hablando. La flexibilidad tiene que ser posible
la desorganización en la flexibilidad no es buena, ¿sí? Entonces lo que acá quiere remarcar es que si soy rígido, la estrategia puede fracasar, pero además el ser flexible implica que la toma de decisiones para la flexibilidad debe tener un modo de realización que no lleve a la desorganización, ¿sí?, del conjunto de personas involucradas, ¿sí? Me estoy refiriendo a que la flexibilidad no puede ser tomada como anarquía, o sea, cuando tengo que hacer un cambio en un determinado plan, ¿quién produce los cambios? ¿Quién detecta? O sea, la detección puede estar distribuida en todos los que participan. El conocimiento del cambio tiene que ir a parar hacia algún conjunto, grupo de personas o personas, dependiendo de la complejidad del trabajo, y este grupo será el que realice los cambios de rumbo informado convenientemente por todos los que están participando en este camino, ¿no? Bueno, el valor de las organizaciones se puede medir por su capacidad de tomar decisiones acertadas. Esto es una verdad, digamos, puede ser a medias, digamos, por ahí el tomar decisiones desacertadas, digamos, no minusvale, no le da minusvalía a las organizaciones. Muchas veces se toman decisiones desacertadas porque no se tiene toda la información completa, porque hay sesgo en distintos tipos de medidas, etcétera. No lo diría tampoco tan taxativamente. Obviamente que si siempre tomamos decisiones desacertadas, bueno, digamos, la cantidad de decisiones desacertadas puede ser que sí, digamos, desvalorice la capacidad de la organización para poder alcanzar sus objetivos estratégicos. La razón será un modelo de estrategia que apunte a cumplir el objetivo propuesto, donde las variables se apoyen en un supuesto que será la base del objetivo general para que se complete en el marco de la comunicación y el trabajo en equipo. Estos, o sea, la comunicación y el trabajo en equipo, son fundamentales para el éxito de cualquier organización y deben ser parte de toda estrategia. Fíjense que acá, en este aspecto, la cultura organizacional tiene mucho que ver. La forma de trabajo, cómo estamos acostumbrados a trabajar, porque este tipo de cuestiones, cuando hay propuestas nuevas, objetivos nuevos a alcanzar, es la organización y el equipo de trabajo el que tiene que estar totalmente embebido en estos fines, ¿no? Así que comunicación y trabajo en equipo fundamentales para poder implementar correctamente las estrategias. Para poder lograr el objetivo, dice, no basta con diseñar la estrategia en forma eficiente, ¿sí?, sino que es necesario poder ejecutarla. Acá estamos con la discusión del foro, No solo hace falta diseñar una estrategia eficiente, es decir, que tenga en cuenta los mejores recursos, el menor tiempo, etcétera, sino que es necesario, ¿qué cosa? La eficacia. Es que con esos recursos y esos tiempos se puede ejecutar. Puedo pensar una estrategia muy eficiente, pero que no sea posible llevarla a cabo, por lo tanto es ineficaz. Para ello es indispensable la participación de toda la organización. Entonces, el planeamiento estratégico se debe basar en hechos, ¿sí?, no en emociones. Para ello, los pronósticos y la investigación realizados son clave de la planeación. Acá, ¿qué tipo de planeación estamos mencionando? De las tres que mencioné, no es la empresarial, no es la adaptativa. ¿Qué planificación es? ¿Cuál? ¿Cuál era la planificación Modelo propia de planificación. ¿Cuál? Modelo de planificación.
Sí, bueno, de los modelos de planificación di 3. Este punto, a basarnos en pronóstico y a la investigación realizada, no es el empresarial y no es el adaptativo. ¿Qué modelo de planificación? ¿Qué modelo de planificación? Modelo adaptativo. ¿Cuál? Y modelo empresarial. No, el empresarial no es. ¿De la planificación? Tienen que acercar el micrófono porque no escucho. El estratégico. El modelo, sí, el de la planificación. Sí, o sea, no es el empresarial, es el de la planificación estratégica, digamos, y no es el modelo adaptativo. Bueno, bien. No escuché bien esto del de la planificación, que alguien decía el de la planificación y no entendía bien si era una pregunta o era el modelo al que nos referíamos. O sea, es el que planifica el modelo, digamos, empresarial, el modelo de Minberg para las estrategias, es el que planifica y que por lo tanto se basa en pronósticos y en la investigación realizada cuidadosamente, ¿sí?, para que la planificación o la planeación sea la correcta, ¿sí? Esto, digamos, en otras organizaciones, nuestra organización tiene un ritmo que es un poco diferente al resto, tiene un fin bastante diferente al resto, prácticamente somos una organización muy, muy especial en este sentido, y por lo tanto es clave que la planificación que realicemos sea la correcta, porque un error, digamos, en nuestras formas de hacer, en nuestra planificación, se puede ver tarde y también se puede a lo mejor ser dificultosa la corrección, ¿sí? Entonces, no tenemos un modelo empresarial porque no estamos, digamos, apremiados por las cuestiones, digamos, financieras, por un estado en el mercado, por variables muy dinámicas y que cambian de un día para otro. Nuestras variables, si bien pueden cambiar bastante radicalmente, dependiendo de cuáles son las que tenemos en cuenta, digamos, en general, digamos, son variables de comportamiento humano y societarias que tienen una evolución un poco más lenta, ¿sí? Entonces, ¿la planificación? Porque... Es la de planificación, claro. Cuando se trata de educación, exactamente, cuando se trata de organizaciones universitarias, digamos, estamos necesitando pronósticos e investigación para poder tomar los planes adecuados. Entonces, un trabajo intelectual que se necesita reflexionar para elaborar un buen modelo, ¿sí?, y completo para todas las actividades que se deben llevar a cabo. No sé, ¿estoy bien? ¿Por qué? A ver si... Bien. Entonces, ¿por qué es importante el planeamiento estratégico en nuestras universidades? Primero porque es una herramienta de cambio, ¿sí? El planeamiento estratégico es lo que nos permite llegar, digamos, con buena calidad a nuestros objetivos, porque la formulación de los propósitos de la universidad es parte de nuestra misión, de nuestra visión. Nosotros nos imaginamos una situación futura y para alcanzar esa situación futura debemos planificar y realizar el planeamiento estratégico, y porque son acciones que toda la organización debe implementar para poder alcanzar esos objetivos estratégicos, ¿sí?
Entonces, el planeamiento estratégico, la planificación en las universidades es algo muy, muy necesario. Es una función fundamental que requiere, obviamente, pasos para llevar a cabo una adecuada previsión de las actividades, digamos, que son necesarias. Es obviamente un caso especial de toma de decisión, por supuesto, ¿sí? Pero está orientado a una situación futura. Yo diría que esto es siempre así. La toma de decisiones siempre deberían estar orientadas hacia el futuro, excepto cuando lo que estoy haciendo es tomando una decisión para apagar un incendio, ¿sí? Con algo que ya sucedió, digamos, estoy trabajando, pero ya ahí se me fue de las manos toda planificación y toda estrategia. Si en mi estrategia no pensé en los riesgos que podía llegar a tener, digamos, para alcanzarlas, y alguno de estos riesgos apareció, se hizo real, ¿sí? Se hizo realidad, aparece, ya no estoy trabajando con la previsión, sino que estoy actuando sobre un problema que ha aparecido que no lo preví. Por eso es importante, digamos, este tipo de planificación donde yo tengo que estar previendo cuáles son los cambios en la situación externa e interna, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, que se vayan todos los que saben de un determinado tema a trabajar a una empresa, ¿sí? Y por lo tanto en el tema me quedo sin gente que pueda investigar. Es un trabajo de índole intelectual y obviamente sí, bueno, esto es obvio, y lo que hay que hacer es elaborar un modelo completo de actividades a desarrollar. Las fases del planeamiento estratégico son el análisis del entorno, ¿sí? O sea, el análisis externo de cuáles son las variables que dependen de cuestiones externas a la organización. Esto que decíamos, por ejemplo, si lo que quiero mejorar es la retención en los primeros años, hay una variable de comportamiento del joven de hoy que es externa a la organización, ¿sí? Entre la inscripción y el inicio de los cursos de articulación para el ingreso, los cursos del ingreso, ya hay un abandono que no puedo intervenir. O sea, lo puedo conocer, pero como esa gente ni siquiera llegó a la universidad, vino, se inscribió y después ya no vino más, no sé qué pasó, si cambió de universidad, si se arrepintió y no trabaja, si, no sé, y no va a estudiar, etcétera. Eso, por ejemplo, es parte del análisis del entorno. El análisis interno, es decir, qué capacidades tengo para llevar adelante una determinada estrategia. Tengo a todos los que necesito saben, o todos los que tengo saben sobre una determinada temática. Puedo, digamos, modificar internamente algunos puestos de trabajo para que estas personas puedan trabajar en esta estrategia. Formular la misión y visión de no solo de la universidad, sino la misión de cada uno en el entorno chico de la estrategia. Entonces, diseño de objetivos y estrategia, esto a nivel organizacional, implementación, control y evaluación, que son todas las actividades del planeamiento en sí mismo, ¿no? Que sirven para el planeamiento en general y obviamente mucho más para el planeamiento estratégico. El análisis del entorno, bueno, el macroentorno, común a todas las universidades, el país, la provincia, etcétera, el microentorno, específico para cada universidad, la región, la ciudad, las ciudades aledañas, la provincia, la situación en general. ¿Qué variables debemos analizar del entorno? La situación económico-social de este entorno, ¿sí? Para hacer frente al estudio o a alguna determinada cuestión. Análisis de factores demográficos, cuántas personas. Se me ocurre hacer una carrera técnica o una tecnicatura
digamos, en alguna cuestión específica. Supónganse, quiero poner mecatrónica, y resulta que normalmente para mecatrónica puede entrar cualquiera, pero los mejores serían los egresados de escuelas técnicas, y no hay ninguna escuela técnica cerca de esta regional, sino están todas muy alejadas. Entonces habría que pensar si mecatrónica es la carrera que se necesita o que es posible. Factores políticos por distintos motivos, análisis de la demanda, el estudio de la oferta, digamos, de cuál es el pedido, digamos, de este tipo de profesionales, etcétera, o de estudios, etcétera, ¿no? El análisis interno, como ya se los dije, recursos y capacidades, aptitudes y potencialidades, y bueno, y acá quedamos. Lo otro, voy a repasar esto, ¿sí? En el planeamiento estratégico, entonces, el análisis del entorno y el análisis interno son los factores donde yo ubico todas las variables para lograr un objetivo. O sea, todas las variables involucradas en el logro de un objetivo van a estar en el entorno, ¿sí? En el medio ambiente en donde se mueve la universidad a nivel país, macroentorno, común a todas las universidades, microentorno a nivel regional, y el análisis interno de capacidades, ¿sí? Internas para trabajar en un determinado sentido. El resto son las cosas que estuvimos viendo de cómo formular misión y visión, diseño de objetivos y estrategias, obviamente implementación, control y evaluación, que son las cosas que estuvimos viendo. Bueno. Bueno, esto es respecto a lo que es estrategias, ¿sí? Yo ya este fin de semana voy a cerrar con algunas conclusiones el foro de pregunta y respuesta de eficiencia, eficacia y productividad. Les pido que participen lo máximo posible. He visto que ya algunos han opinado sobre las entradas de los otros. Eso es bueno. Sigamos tratando de poder hacer que un foro tenga un cierto nivel de diálogo, y hay muy buenas participaciones, y obviamente todos estamos orientados en lo que es la eficiencia, la eficacia y la productividad. Hay algunos que tienen algún aspecto que voy a comentar, pero no hay errores, digamos, en general. No hay planteos erróneos en estos. Ha quedado muy claro, digamos, estos tres conceptos, ¿sí? Muy probablemente habrá algún foro o alguna actividad para lo que es objetivos estratégicos, ¿sí? Para que ustedes trabajen mirando un poco las presentaciones, ¿sí? Y alguna búsqueda bibliográfica. La bibliografía no se las voy a dar hasta más adelante para que ustedes busquen, digamos, en la web. Siempre las búsquedas en la web tienen que tener esta característica: ¿qué encontré y de dónde viene lo que encontré? Hay páginas que se llaman Rincón del Vago, otra que se llama bueno, algo por el estilo. Ese tipo de páginas obviamente no tienen mucho asidero. Yo lo que tengo que buscar, o lo que encuentro cuando busco un concepto, si yo pongo tipología organizacional de la universidad, capaz que encuentro un montón de cosas,
pero solo algunos son artículos de algunos autores. No tiene que ser un autor renombrado ni conocido, pero sí un autor que lo ha publicado en algún libro, en algún foro de una universidad, etcétera. Entonces tengo que poder mencionar el autor, tengo que poder saber cuál es el origen de esa opinión. Si no, se transforma en una opinión como la de cualquiera, digamos, ¿no? O sea, a veces peor, una opinión no muy buena. Entonces hay que tener un poco de criterio en la búsqueda, digamos, de información en la web. No todo lo que se lee en Internet es bueno, ¿sí? O es cierto, o es verdad. Muchas cosas, y sobre todo últimamente, muchas cosas son mentiras, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar otro bloque. Sí, tengo tiempo de comenzar otro bloque hasta las 1:30, que es el bloque de gestión institucional. Vamos a ir a lo que es la gestión institucional y en particular la gestión dentro de las universidades, que es otra presentación que voy a poner la semana que viene, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algún comentario que ustedes quieran hacer? Profe de Resistencia. Sí. Cuando estamos viendo el tema de las variables, de lo que es el entorno, tanto el interno como el externo, en la universidad hoy en día la formulación de la estrategia, tanto la visión o la misión, yo creo que es mucho más cambiante de lo que era antes. Hay eventualidades diarias que por ahí hacen transformar la misión y la visión o el plan estratégico que pueda tener la universidad, porque el entorno va modificándose día a día. Ya antes había planificaciones que se hacían cada 2 años, cada 4 años en una gestión de un decano, y hoy las planificaciones a veces cambian dentro del mismo año, como una forma de adaptarse al entorno. Ajá, sí, es verdad. Hay muchos aspectos de la universidad en que se ha, digamos, ha disminuido el periodo para el cual se planifica. No todas las funciones de la universidad se puede planificar a 5 años, a lo que dura una carrera, sino que muchas de ellas, como vos decís, Darío, ha acortado estos plazos, ¿sí? Y sobre todo ha hecho que lo que normalmente no teníamos mucha costumbre, que era el control, digamos, para poder hacer los cambios a tiempo, generalmente seguíamos en nuestra línea de trabajo y cuando llegábamos al final nos encontrábamos con que las cosas habían cambiado, pero nosotros no habíamos cambiado en el interín. Bueno, creo que esto es parte de lo que nos pasa como organización. No todo puede ser planificado a 5 años, a lo que es duración de una carrera. Muchos de nuestros procesos tienen que ver con variables del entorno que son mucho más cambiantes o que cambian y que uno tiene que acompañar ese cambio con otras, digamos, con cambios propios, internos, ¿sí? Creo que tenés razón, es así. Lo que me parece que también nos ha hecho variar es esto del control. Antes nos proponíamos hacer algo, lo trabajábamos de una determinada manera, casi no nos preocupábamos de controlar estas variables del entorno o las variables internas y al final llegábamos a nuestro objetivo estratégico, pero no había sido, si bien se podía alcanzar, el impacto del logro no era tal porque las variables del entorno habían cambiado y no habíamos controlado esto.
Hoy creo que estamos siempre más atentos a estos cambios y por lo tanto también hacemos muchos cambios en nuestros planes, ¿sí? Bueno, de hecho, lo comenté el otro día, muchas de nuestras universidades no tenían hace 4 o 5 años una secretaría de planeamiento, ¿sí? En muchas de las universidades no había secretaría de planeamiento, o sea, aquella secretaría que está mirando este entorno, estas variables, cuáles son los objetivos estratégicos de cada facultad o de cada universidad. Creo que eso ha sido un cambio bastante positivo, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, la gestión, vamos a hablar de gestión institucional. La gestión institucional está compuesta por un conjunto de factores que son recursos, procesos y resultados que deben estar al servicio de la organización, de la institución y contribuir positivamente al desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión, ¿sí? Y cuyo objetivo es conducir al desarrollo integral de la institución y no a una asociación de unidades académicas o departamentos aislados, según una definición de la CONEAU, ¿sí? O sea, bueno, justamente los procesos de evaluación que han sido propuestos por la CONEAU, no estoy hablando de los procesos de acreditación, sino los procesos previos de autoevaluación de las universidades, un poco están orientados a encontrar y a trabajar sobre estos aspectos, ¿sí? De mirar a la institución como un todo, ¿sí? Como un conjunto integral de unidades académicas que todas están, digamos, embarcadas hacia el mismo objetivo, cada una con sus características, cada una con sus diferencias, pero todas, digamos, apuntando, jalando de la misma soga hacia el mismo sentido, ¿no? Esto es una definición de la CONEAU. Estos procesos que la CONEAU ha propuesto, como son las autoevaluaciones institucionales, que algunas instituciones nacionales ya han pasado por 3 autoevaluaciones, digamos, y sus correspondientes evaluación de pares. Bueno, estos son procesos que hacen mirar estas cuestiones, ¿no? Todos estos factores, digamos, y cómo estos factores están impactando en nuestras organizaciones, qué cosas nos hacen ir para atrás, qué cosas son negativas, qué variables, digamos, están produciendo desajustes, problemas o nuevas situaciones que la institución, como está, digamos, organizada, no puede hacer frente o no hace frente en forma completa, ¿sí? Entonces esto, creo que esta definición de la CONEAU también tiene que ver cómo la CONEAU ha empezado a trabajar con las universidades. La gestión administrativa se trata de una dimensión de la gestión que es instrumental respecto de las orientaciones que surgen de coaliciones relativamente estables entre los diferentes actores y sectores de la comunidad universitaria. Obviamente, la gestión administrativa tiene que ver de cómo reunir un poco a esto, ¿no? Lo que dice esta definición un poco compleja, digamos, lo que dice es que está reuniendo lo que hace administrativamente una universidad, exponiendo en consonancia a distintos departamentos, grupos de investigación, laboratorios, centros de investigación, o sea, haciendo que todos estos actores, ¿sí?,
de diferentes lugares dentro de una misma organización, miremos nuestras facultades regionales, trabajen en pos de en forma armónica, ¿sí? Por ejemplo, vayamos a ejemplos simples, por ejemplo, el tema de las compras. O sea, las compras en nuestras regionales, en un tiempo, yo me acuerdo, se hacían en cualquier momento, en todo tiempo, ¿sí? Entonces a veces se compraba mal, se compraba de más, se compraba repetidamente. Entonces, hoy en muchas de nuestras regionales se hacen compras en determinados momentos por rubro, se avisa a todos los sectores que se va a hacer una compra en tal rubro, entonces todos los sectores participan, ponen sus necesidades y esto hace que las compras sean más inteligentes, más cuidadas, que uno pueda, no es lo mismo que una facultad compre cada 2 meses una compu que a mediados de año o a fin de año compre 10 computadoras. No es lo mismo ir a pelear el precio por 10 computadoras que por una cada mes, ¿sí? Bueno, entonces esto un poco tiene que ver qué hace la gestión administrativa, que generalmente yo creo que es una posición bastante difícil o bastante, digamos, como no está bien considerada muchas veces, porque obviamente imprime en la organización un determinado tiempo, un determinado ritmo, para poder hacer que la organización trabaje, digamos, en forma comunitaria, que tenga una coalición, que pueda trabajar en forma armónica, ¿no? Y esto obviamente a veces pesa en el resto de la organización. Entonces, en la gestión administrativa hay cuestiones generales vinculadas a lo que es el fortalecimiento cuantitativo y cualitativo de lo administrativo, un poco los distintos sectores, patrimonio, etcétera, ¿sí? Cuestiones vinculadas a la administración de recursos materiales, en general asociables a la situación de restricción de recursos, algo que se mencionaba o se podía deducir de lo que estábamos mencionando antes, ¿no? Búsqueda de recursos alternativos, definición de prioridades de asignación, eficiencia en la distribución, esto que hablábamos, ¿no? O sea, recién un poco está a cargo de lo que es la gestión administrativa de nuestras universidades y que es prácticamente el trabajo de todos nosotros. Cuestiones respecto al desarrollo de insumos directamente involucrados en el quehacer académico, o sea, desarrollo o gasto o consumo de insumos para nuestro funcionamiento. Entonces, las cuestiones generales vinculadas al fortalecimiento cuantitativo y cualitativo de lo administrativo hay cuestiones como jerarquización del personal, establecer políticas integrales de trabajo, de distribución, de asignación, resolver la disociación entre lo que es la norma y la práctica. Muchas veces decimos, la norma dice esto, pero yo hago otra cosa, ¿no? O sea, el tema de lo que está normado, un poco por qué se hace, y si no se hace como está normado, hay que pensar si la norma está bien hecha o en por qué la norma está hecha de un determinado modo y yo lo estoy haciendo de otro. Intervenir sobre desequilibrios entre áreas o tipos de unidad, ¿sí? Estas cuestiones que pueden pasar. Revisión de la distribución de recursos administrativos y del personal, etcétera, recursos físicos, de todo lo que implica, digamos, la gestión administrativa hacia adentro. Las cuestiones vinculadas a la administración de recursos materiales, bueno, obviamente está asociado a lo que dijimos de la compra y distribución y asignación de insumos,
Y las cuestiones respecto al desarrollo de insumos involucrados en el quehacer académico, tenemos cuestiones como limitaciones relativas a la informatización de la actividad administrativa y académica. Digamos, muchas veces nos encontramos con nuevas formas de hacer a raíz de que se ha definido un nuevo software para o informatizado un sector, déficit de disponibilidades, por ejemplo, en las bibliotecas, ¿sí? Dificultades respecto de una distribución y disponibilidad adecuada de lo que es la infraestructura edilicia y los cambios, lo que implica, digamos, el trabajo de distribuir adecuadamente los distintos sectores de la facultad, cada vez más necesario. O sea, en esto hay un crecimiento institucional en general que es notable en estos últimos años. Fíjense que, por ejemplo, uno dice un indicador de una facultad, de una universidad, es cuántas dedicaciones exclusivas tenemos, ¿sí? Bueno, supónganse que aumentamos el 100% de las dedicaciones exclusivas. ¿Estos docentes dónde deberían trabajar exclusivamente? En nuestras facultades. Pero en nuestras facultades muchas veces lo que tienen son aulas, pero el docente exclusivo no está todo el día dando clases, o sea que no está todo el día trabajando en un aula. El resto del tiempo puede estar teniendo que estudiar, pero nuestros docentes exclusivos deberían investigar. Bueno, y así empiezan a crecer las necesidades para poder alojar a más gente que trabaja exclusivamente solo en la universidad. Necesito espacios, ¿sí? Laboratorios, oficinas en donde alojo a los docentes que trabajan todo el día en la universidad, porque esos docentes el día de mañana van a participar de proyectos, etcétera. Cuando pienso en proyectos o en nuevos grupos de investigación, también empiezo esta cuestión del crecimiento de lo que es tanto la infraestructura edilicia y organizacional es una variable que impone un montón de cambios en nuestras universidades, en nuestras facultades, y creo que es una realidad que vivimos todos, ¿no? Bueno, Profesor, sí. de Reconquista le hablamos. Sí. Nosotros nos vamos a retirar porque van a ocupar la sala Sí, en este momento. a las 1:30 termino. Ah, bueno, me dice que esperen un ratito entonces. Bueno, a las 1:30 termino porque había otro, San Francisco también a las 1:30 ocupan la sala, y bueno, vamos, a las 1:30 termino. Gracias. De nada, Reconquista. Las capacidades organizacionales, digamos, tienen que ver un poco, son capacidades y características. Las capacidades organizacionales son las que provocan que estas cuestiones puedan ser llevadas a cabo o impiden que estos trabajos o estas estrategias sean alcanzadas. Entonces, entre las capacidades organizacionales tenemos articulación, coordinación, participación, liderazgo, comunicación institucional. Fíjense que cuando vimos tensiones y conflictos, la comunicación institucional salió como uno de los primeros y principales problemas, digamos, dentro de los conflictos, ¿no? De conflicto y tensión. Y la otra cuestión, digamos, que había también de por medio en muchos de ustedes, era la articulación entre sectores o la coordinación para trabajar en distintos procedimientos que, digamos, en muchos casos se producían superposiciones o indecisiones por no saber a quién responder. Entonces, esto de articulación y coordinación, fíjense que son dos capacidades organizacionales que son claves, digamos, para el poder alcanzar objetivos estratégicos. Y las otras cosas que vamos a ver el martes de la semana que viene tienen que ver con dos cuestiones que estuvimos trabajando hoy, que es
cultura organizacional y clima organizacional, que son dos cuestiones que tallan, digamos, en todas estas propuestas que se hacen las organizaciones. Esto de la cultura organizacional no es solo nuestro, no es solo algo propio de la universidad. En toda organización se produce una forma de hacer, una forma de comunicarse, una forma de trabajar que hace que la organización tenga una cultura propia, ¿sí? Hasta a veces el tema, digamos, del lenguaje, o sea, la organización trabaja en un aspecto, digamos, y dice palabras que al resto de la gente o a alguien de afuera de la organización, si bien les son conocidas, no las entiende en el contexto, ¿sí? Y la organización sí las entiende porque está acostumbrada a ese nivel de comunicación, ¿sí? Entonces, el martes de la semana que viene vamos a trabajar sobre estos aspectos de las capacidades y características organizacionales. Gracias a todos y nos vemos el martes que viene.